Dios les bendiga, hermanos, tomen asiento. Feliz cumpleaños, feliz aniversario, amada iglesia. Que Dios les bendiga. Tal como lo decía nuestro hermano Elías y lo cantábamos en ese himno hermoso, la fidelidad del Señor nunca ha fallado. Amén. Nunca ha fallado la fidelidad del Señor y ha estado con nosotros durante todo este tiempo, hermanos. Y yo sé que cada uno de nosotros tendría tantos testimonios de la fidelidad del Señor para su vida y para la vida de la iglesia durante todo este tiempo, hermanos, realmente. Y hermanos, en esta noche yo quisiera hacer algo que es muy peligroso y en lo que uno siempre peca. Es peligroso y uno siempre peca. Y es en dar reconocimientos, en nombrar personas o grupos de personas que han hecho algo maravilloso, hermanos. Y es peligroso y uno peca siempre porque generalmente uno siempre deja personas por fuera, ¿verdad? Y ese es el peligro, hermanos. Pero en este día especial, el cuerpo pastoral siente la necesidad de arriesgarse, dando algunos reconocimientos, hermanos. No lo vamos a hacer por nombre, lo vamos a hacer por ministerio. Queremos reconocer la labor ardua, el servicio fiel de algunos ministerios de nuestra iglesia, hermanos. Y primeramente quisiera comenzar con el grupo musical. Gracias, hermanitos del grupo musical. Ustedes fueron los últimos que terminaron sirviendo cuando comenzó la pandemia y fueron los primeros en regresar a servir cuando retomamos los cultos en persona. Gracias, hermanito, gracias. A todos los hermanos yo les digo que ellos sacrifican bastante tiempo, bastante esfuerzo. Ellos deben practicar durante la semana, venir a los ensayos el sábado, dedicar un par de horas a estos ensayos. Luego tienen que venir y servir en las dos tandas desde las 8 de la mañana, porque también ensayan el domingo de la mañana. Estar en las dos tandas y salir casi a la 1 de la tarde. Y aparte de todo eso, hermanos, me tienen que aguantar a mí, que siempre les estoy cambiando algunas canciones, pidiendo otras, pidiéndole canciones nuevas a última hora. Así que gracias, hermanitos del grupo musical. Nuestro reconocimiento también para el grupo especial de Ujieres que se formó cuando retomamos los cultos en persona. También ellos, hermanos, les tocaba a veces de corrido desde el domingo tempranito, salir tarde. Ellos estuvieron sirviendo a la congregación. Ellos eran los primeros que les recibían y no solo les recibían, sino que con amor, ¿verdad? Les recordaban las medidas de seguridad. Si no traían la mascarilla, decían, hermanitos, pongámonos la mascarilla. Así que también mi reconocimiento también para el grupo de multimedia, para sonido. También ellos, igual que el grupo musical, fueron los últimos en dejar de servir cuando la pandemia y los primeros en regresar a servir. Los líderes de los ICRES también, que reabrieron sus ICRES en las casas, algunos virtualmente, pero algunos con todo el coraje y con todo el valor del mundo los abrieron personalmente. Y ellos están también viniendo los domingos a ser entrenados. Así que líderes de ICRES también, muchas gracias. Queremos agradecer de forma muy especial, hermanos, muy especial al pastor Neptalí y su ejército, así le puse yo. El pastor Neptalí y su ejército fue un grupo grande de varones, pero también algunas damas que entregaron todo su feriado morazánico para que esto quedara así de hermoso, hermanos. ¿Se acuerdan cómo estaba antes? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? Miren ahora qué bonito está, hermanos. Así que para todas estas personas y para todos los que colaboraron también en la conferencia de misiones y en el aniversario, gracias por parte del cuerpo pastoral. Les damos las gracias. ¿Y qué tal si todos nos damos un aplauso los unos a los otros? Bien, hermanos, ustedes saben que de un tiempo para acá hemos estado repasando áreas
de la doctrina de la iglesia. Hemos repasado la doctrina del Padre, la teología propia, hemos repasado el proceso de disciplina de la iglesia, la doctrina de la Biblia, de las Escrituras, la doctrina de Cristo. Y hoy, hermanos, que estamos celebrando nuestro hermoso aniversario 34, yo creo que lo que más encaja es repasar la doctrina de la iglesia nuevamente, porque no es la primera vez que vamos a hablar de ellas. Voy a leerles algunos artículos, voy a ir bien rápido, voy a resumir y voy a recortar bastante mi mensaje, hermanos, pero tenemos que repasar esto. ¿Qué es lo que nuestra iglesia cree? ¿Qué es lo que nuestra iglesia enseña de la doctrina de la iglesia, de nosotros? Ok, en primer lugar, creemos que todos los que confían en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido que es la iglesia. A eso, hermanos, a ese colocar del Espíritu Santo al creyente dentro del cuerpo de la asamblea de creyentes que es la iglesia, es a lo que nosotros le llamamos o conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Y eso ocurre inmediatamente, la persona confía en el Señor Jesucristo. Así que nosotros, amada iglesia, todos los que estamos aquí, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Los hermanitos hoy se bautizaron en el agua, pero ese es un testimonio. Aquí estamos hablando de una obra espiritual realizada por nuestro Dios. Segunda cosa, creemos que la formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó en el día de Pentecostés y será completada cuando Cristo venga por los suyos en el rapto. Brevemente, hermanos, eso significa que nosotros creemos que la fundación, la inauguración, la edificación, el arrebatamiento y la glorificación de la iglesia son todos eventos posteriores al ministerio terrenal de Jesucristo. En cuanto a la iglesia, hermanos, lo único que podemos decir que sucedió en cuanto a la iglesia antes del ministerio terrenal de Cristo es nuestra elección. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Creemos que la autoridad suprema de la iglesia es Cristo, amén. Y eso lo creemos de todo corazón, hermanos. Lo vuelvo a repetir, creemos que la autoridad suprema de la iglesia es Cristo, amén. Pero también, hermanos, creemos que Cristo designa personas para que trabajen bajo su autoridad al frente de la iglesia local. A estas personas le llamamos pastores, en otros lugares le dicen ancianos, en otros lugares le dicen obispos. Obispos, pastores, ancianos. Y también a los diáconos como líderes en el servicio. Tanto ancianos como diáconos deben cumplir con requisitos bíblicos y debemos ser cuidadosos a la hora de nombrar pastores y diáconos. Y no solo a la hora de nombrarlos, hermanos. Algo que aprendimos estuvimos estudiando la primera carta a Timoteo es que debemos continuamente supervisar su testimonio. Los requisitos que se encuentran en 1 Timoteo acerca de diáconos y de pastores no solo son para cuando van a ser elegidos, sino que son para determinar también su continuidad o su terminación en el ministerio. Hermanos, nosotros, cuerpo pastoral de la iglesia, debemos estar continuamente bajo la observación de ustedes, hermanos. Y si en algo pecamos y les ofendemos, hermanos, díganoslos. Y si nuestra respuesta es una respuesta orgullosa, entonces deben decirlo, deben confrontar nuestro pecado. Siguiente cosa que creemos es que enseñamos la importancia del discipulado, es decir, hay una responsabilidad mutua. Todos aquí somos responsables, hermanos, los unos con los otros. Todos tenemos la responsabilidad de confrontar nuestro pecado, de llevar a cabo la disciplina de la congregación. También enseñamos la autonomía de la iglesia local, hermanos.
La iglesia local es libre de cualquier autoridad externa o control, tiene el derecho de gobernarse a sí misma, libre de injerencias de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. También, hermanos, creemos que el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Amén. El pastor Luis decía, 1 Corintios 10:31, creo que lo dijo en el bautismo, también aquí creo que lo dijo: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo, o sea que comáis o que bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Ese no solo es un mandato a nivel individual, hermanos, es un mandato a nivel de todos nosotros. También, hermanos, en cuanto a la iglesia, enseñamos el llamado de todos los santos a la obra del servicio. Hermanos, creemos que no solo nosotros, el cuerpo pastoral, estamos llamados a servir al Señor. Algo que vimos también en 1 Timoteo es que todos ustedes han sido llamados al servicio. Amén. Todos ustedes han recibido dones que deben administrar y que deben utilizar para la edificación del cuerpo. Y lo último que voy a decir, hermanos, es que creemos que a la iglesia local se le han dado dos ordenanzas: bautismo y la cena del Señor. Y hoy, gracias a Dios, estamos celebrando las dos. El bautismo es un testimonio solemne y hermoso por el cual un creyente da fe de su creer, de su fe en el Señor Jesucristo. Y la cena es la conmemoración de la obra del Señor Jesucristo y la proclamación de que Él viene por nosotros. Hermanos, hay algo más que nosotros creemos acerca de la iglesia y que no está en nuestra declaración doctrinal, no está en lo que acabamos de leer. Hay una cosa más que nosotros creemos. Pero antes de eso, déjenme hacerle unas preguntas. Una pregunta: ¿ustedes saben cuál es el lema del diario El Heraldo? La verdad en sus manos. Ese es el lema de este periódico. Este periódico se promociona a sí mismo con ese lema: la verdad en sus manos. Con esto ellos quieren decir que cuando usted tiene ese periódico en sus manos, usted está siendo informado con la verdad, usted está recibiendo la verdad. Pero profundizando un poco en eso, también que ellos digan la verdad en sus manos significa que ellos son fuente, son origen de la verdad. Y no solo eso, también significa que ellos son administradores de la verdad, porque ellos pueden publicar o dejar de publicar, pueden censurar la verdad. Pues, hermanos, yo no voy a emitir opiniones ni positivas ni negativas en cuanto al periódico El Heraldo, sino que lo voy a leer, le voy a llevar a la palabra de Dios. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 3, 14 al 16. Te escribo estas cosas, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, este pasaje lo hemos estudiado ya 3 o 4 veces, incluso lo estudiamos en el aniversario de 2019, en el aniversario del 2020. No lo vamos a volver a estudiar hoy, pero hermanos, quiero recordarles que este pasaje que acabamos de leer claramente expresa que la iglesia, hermanos, la iglesia es la receptora, la depositaria, la encargada, la administradora, la apoderada de la verdad en este mundo, hermanos. No es el diario, es la iglesia, y eso es lo que creemos y lo que enseñamos también acerca de la iglesia.
Dios le ha encomendado, Dios le ha encargado la verdad a la iglesia. Amén. Claramente está ahí al final del versículo 15, hermanos. Dice: la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Jesucristo oró: Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo afirmó que la iglesia es guiada a la verdad. Miren Juan 16:13. Aquí mírenlo, porque si no, no lo van a poder encontrar, porque voy a ir rápido. Pero cuando Él, dijo Jesús, cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ahí donde dice cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente, Él es el origen de la verdad. Y qué hermoso es saber que Dios nos guía a la verdad, hermanos. Dios no deja a la iglesia a oscuras. La guía, la lleva, la carga, la conduce hacia la verdad. Hermanos, por eso hice énfasis en lo primero que leí acerca de la doctrina de la iglesia. Somos colocados en la iglesia por el Espíritu Santo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, a nosotros se nos ha concedido el Espíritu Santo. Por tanto, a nosotros se nos ha concedido conocer, comprender la verdad. Hermanos, a nosotros. Y escuchen esto, hermanos, tan íntima es nuestra comunión con la verdad, que el Espíritu de verdad mora en nosotros. Mora en nosotros. Miren también ahí en Juan 14, 16. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que esté con ustedes para siempre. No solo 34 años, para siempre, hermanos. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Nuestra comunión con la verdad es tan íntima que el Espíritu de verdad mora en nosotros, está con nosotros y nos guía a la verdad. Ahora, así como de íntima es nuestra comunión con la verdad, así de horrible, así de grande es la separación que tiene el mundo de la verdad. Porque miren lo que dice ahí otra vez, versículo 17. El Espíritu de verdad, y escuchen, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. El mundo, hermanos, no tiene la verdad. No tiene la verdad porque no se le ha concedido el Espíritu Santo al mundo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. No lo puede recibir, no lo puede ver, no lo conoce, no lo puede entender. Pero hermanos, a nosotros nos guía a la verdad. Creemos que la iglesia tiene la verdad en sus manos. Amén. Creemos y enseñamos que la iglesia tiene la verdad en sus manos. Y está en este libro, hermanos. Está en este libro, que es el libro que el Espíritu de verdad nos ha entregado.
La verdad, hermanos, está en nuestras manos, la verdad debe estar en nuestro corazón, la verdad debe brotar por nuestra boca y la verdad debe demostrarla nuestros actos. Todo en nuestro ser, nuestra vida completa debe estar controlado, debe estar gobernado, debe estar sumergido por la verdad. Somos los administradores de la verdad, hermanos. En una de las conferencias de misiones, alguien dijo: el evangelio no está preso a menos que la iglesia cierre su boca. Mientras la iglesia tenga su boca abierta, el evangelio corre y es proclamado. Y el evangelio es la verdad. Entonces, hermanos, somos los encargados de la verdad en este mundo. Ese es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y estuvimos estudiando la carta 1 Timoteo, capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, versículo por versículo. Y si algo pudimos ver, hermanos, es que hay dos cosas que son sumamente importantes y que están inseparablemente unidas en cuanto a la administración de la verdad. Esas dos cosas, hermanos, a ver si pusieron atención. ¿Cuáles son esas dos cosas, hermanos, que están tan estrechamente relacionadas en cuanto a nuestra misión con la verdad? Doctrina y conducta. Doctrina y conducta. Doctrina, lo que enseñamos, lo que creemos. Conducta, nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento. Ahí en 1 Timoteo 3, del 14 al 16, lo que acabamos de leer, dice Pablo: yo te escribo para que tú sepas cómo debe conducirse o cómo es digno andar en la iglesia. Conducta. Y en el versículo 16 dice: grande es el misterio de la piedad. Ahí están las dos cosas, doctrina y conducta, porque el misterio se refiere a una verdad que estaba oculta, pero que ahora ha sido descubierta, ha sido revelada. Y una vez que ha sido descubierta y que ha sido revelada, ¿en qué se convierte ese misterio? Se convierte en doctrina, en enseñanza. Y ahí está el evangelio, versículo 16. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesucristo, lo que enseñamos, lo que proclamamos, y también quien nos enseña cómo conducirnos. Hermanos, estas dos cosas, doctrina y conducta, las debemos cuidar. Debemos perseverar en ellas. Debemos ser sumamente diligentes, cuidadosos en estas dos cosas, porque si no, hermanos, vamos a estar dañando nuestra misión, nuestro encargo, el tesoro que Dios nos ha confiado, que es la verdad. Y yo traía, hermanos, una lista de, no le voy a decir el número, una lista de cosas que al estudiar 1 Timoteo hemos llegado a entender y que nos demuestran por qué, hermanos, por qué queremos ser una iglesia que cumpla fielmente el encargo de la verdad. ¿Por qué queremos ser una iglesia bíblica? ¿Por qué queremos ser una iglesia de sana doctrina? ¿Por qué queremos ser una iglesia de una conducta digna? ¿Por qué? ¿Por qué? Una de las cosas que entendimos en 1 Timoteo es porque entendimos el carácter salvador de Dios. Queremos ser una iglesia de sana doctrina, una iglesia de conducta digna. Queremos cumplir la misión, el encargo de la verdad, porque hemos entendido el carácter salvador de Dios. Vamos a leer todo 1 Timoteo, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de ¿quién? De Dios nuestro Salvador.
Ahí Dios el Padre es llamado Salvador. Inmediatamente después dice Cristo Jesús, nuestra esperanza. Hermanos, qué hermoso que nuestro majestuoso Dios, el soberano Rey del universo, el Creador, el que habita en gloria inalcanzable, salva y nos ha salvado y sigue salvando personas. Nuestro Dios salva, amén. Más adelante, el Hijo es el Salvador. Versículo 15, capítulo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que el Padre es el Salvador. Jesucristo vino a salvar pecadores. Capítulo 2. El deseo del Padre es la salvación de personas de todo tipo. Miren el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Quién Dios? Nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y es la obra del Hijo la que hace posible la salvación. Versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el Dios Trino, Salvador. Hermanos, queremos ser una iglesia de sana doctrina. No para decir que somos la mejor iglesia, ¿verdad? Sí, nosotros lo sabemos todo y todos los demás no saben. No, hermanos. Queremos ser una iglesia de sana doctrina, de conducta digna, de testimonio digno, reverente del Señor, porque hemos entendido el carácter salvador de Dios. Y por eso, capítulo 4, versículos 9 y 10, estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a todo sacrificio, a toda negación personal. Estamos dispuestos a trabajar duro, arduo, a agonizar por el carácter salvador de Dios. Miren, palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es, ¿qué cosa, hermanos? Que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Ahora, hermanos, en esto, hermanos, también dependemos de Dios, confiamos en Él, confiamos en su carácter y confiamos en sus planes. Por eso vamos a orar. No vamos a orar ahorita, vamos a orar siempre. Miren el versículo 1 del capítulo 2. Exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Vamos a orar para que Él salve todo tipo de personas. Amén. Hay otro versículo, hermanos, que con toda claridad nos indica cómo estas dos cosas van de la mano en nuestra misión con la verdad. Es el versículo 16 del capítulo 4, 1 Timoteo 4, 16, dice: ten cuidado de ti mismo. Ahí está, ten cuidado de tu vida, ten cuidado de tu conducta, ten cuidado de tu fe, ten cuidado de tu vida espiritual y de la enseñanza. En sus Biblias dice de la doctrina, ¿verdad? De la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y ahí, hermanos, habla de la salvación en toda su extensión. Habla de la salvación desde el primer momento de la fe en el individuo y de esa salvación diaria. Hermanos, Dios nos está salvando a cada minuto. Jesucristo nos está salvando
cada minuto de nuestras vidas intercediendo por nosotros ante el Padre, porque nosotros no podemos guardarnos a nosotros mismos, no podemos preservar nuestra salvación nosotros mismos, dependemos de Él. Él nos salva, Él nos salvó y Él nos salvará en el futuro también. Y nosotros, hermanos, así como somos salvos, queremos que otros se salven. Hermanos, el medio que Dios ha escogido para que personas sean salvas es la iglesia. No hay otro medio, hermanos. Dios salva personas por medio de la iglesia, columna y sostén de la verdad. A nosotros nos ha encomendado la verdad. También, hermanos, queremos ser una iglesia de sana doctrina, una iglesia de conducta digna. ¿Por qué? Porque hemos entendido la meta de la sana doctrina. Hemos entendido la meta de la sana doctrina. Miren el versículo 5 del capítulo 1. Versículo 5 del capítulo 1. El propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. En los versículos 3 y 4, pueden verlo ustedes ahí, ojearlos. Pablo le está diciendo a Timoteo, con toda autoridad, con toda potestad, calla a los que están enseñando cosas diferentes. No les permitas hablar. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen, sus fábulas, sus genealogías, sus mitos, lo único que está haciendo es usurpando el mensaje de salvación. Eso lo que produce son contiendas, disputas, eso lo que produce división. Sin embargo, lo que nosotros enseñamos, le dice el apóstol, produce amor. La meta es el amor. Hermanos, nosotros no nos vamos a jactar de tener una iglesia de sana doctrina para pensar o para creer que somos mejores que otras iglesias. Ese no es el propósito de la sana doctrina. El propósito es el amor. En primer lugar, el amor a Dios, y en segundo lugar, el amor los unos por los otros. Pero ese amor, hermanos, como dice ahí, solo puede proceder, solo puede salir de un corazón, ¿qué cosa? Puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Ese corazón, hermanos, solo lo produce la verdad, el evangelio del Señor Jesucristo. También, hermanos, vamos a ser una iglesia somos una iglesia de sana doctrina y de conducta digna, porque hemos entendido la abundancia de la gracia de Dios. Vamos al versículo 14 del capítulo 1. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de escribir eso, hermanos, desde el versículo 7 en adelante, Pablo ha estado confrontando a los falsos maestros y ha estado diciendo que ellos usan la ley ilegalmente, ilegítimamente. Es decir, ellos estaban creyendo, estaban enseñando, estaban promulgando que por medio de cumplir con una lista de reglas o una lista de tradiciones o una lista de mitos y cosas, o alcanzando algunos méritos, ellos podían obtener salvación. Y Pablo era uno de ellos. Pablo era uno de los que creía que por medio de estos méritos y por medio de estas reglas del Antiguo Testamento podía alcanzar salvación. ¿A qué lo llevó eso, hermanos?
¿A qué lo condujo eso a Pablo? Lo condujo a ser un blasfemo, un perseguidor y un agresor de la iglesia. Porque por medio de méritos humanos, por medio de cumplir con una lista de reglamentos o de tradiciones, no hay salvación. Pablo alcanzó salvación cuando entendió que su gracia es abundante. Él entendió que su gracia es mayor. No hay méritos, hermanos, en nosotros que nos permitan alcanzar salvación. No tenemos nada que ofrecer. El hombre no se puede salvar cumpliendo una lista de reglas, aunque sean las reglas del Antiguo Testamento, porque no puede cumplirlas a la perfección. Y entonces, con una sola que quebrante, se hace culpable de todas. Y entonces esa ley le condena. Hermanos, todos nosotros dependemos de la profundidad de la gracia de Dios. Lo que somos, hermanos, si somos hijos de Dios, es porque su gracia es abundante, porque nos tuvo paciencia, porque fue misericordioso, hermanos. Soportó no consumirnos cuando le estábamos ofendiendo, y aún ahora le ofendemos. Qué abundante es la gracia de Dios. La salvación, hermanos, de los hombres es alcanzada únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo y para la gloria del Rey, como dice ahí. Para la gloria de Dios, Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. ¿Hemos entendido eso, hermanos? Estudiamos toda esa carta, 1 Timoteo. ¿Lo hemos entendido, hermanos? No estoy tan seguro con esa respuesta. Hemos entendido la abundancia de la gracia de Dios. Hemos entendido también, hermanos, que tanto hombres como mujeres son útiles para la misión, para el encargo de la verdad. Por eso queremos ser una iglesia de sana doctrina y una iglesia de conducta digna, porque hombres y mujeres, todos somos útiles en este encargo. Miren el versículo 8 del capítulo 2. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres, varones, oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. 9, asimismo, o sea, también las mujeres que se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, no con perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Les decía cuando estudiamos eso en 1 Timoteo que está claro que hay hombre y que hay mujer. Uno no puede estar confundido en cuanto a eso y pretender servir al Señor o servir a la verdad. Pero una vez que cada quien acepta lo que es, y por la fe, por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo reciben la salvación, entonces uno es útil, uno es valioso para que la iglesia pueda cumplir la misión de la verdad. Dios quiere que los hombres dirijan, que los hombres oren, que los hombres prediquen y que las mujeres adornen la fe. Que aprendan, dice ahí, para que también puedan enseñar a las mujeres, a los niños. Hermanos, todos somos útiles, todos somos valiosos. También, hermanos, queremos ser una iglesia de sana doctrina, de conducta digna, porque hemos entendido que la conducta de los líderes puede impulsar o puede obstaculizar la misión de la iglesia. Miren el versículo 7 del capítulo 3, 1 Timoteo 3:7.
hablando de los ancianos, dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ahí está hablando de los pastores. Ahora vean el versículo 10 que habla de los diáconos. Dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. ¿Por qué tanto cuidado, hermanos, en cuanto a los ancianos o pastores y los diáconos? ¿Por qué tanto cuidado? ¿Por qué tantas instrucciones? ¿Por qué tantos requisitos? ¿Por qué, hermanos? Porque los líderes de la iglesia pueden impulsar a la iglesia para que cumpla su misión, o la pueden hacer tropezar. Les decía, hermanos, que como es el pastor o los pastores de una iglesia, así es la iglesia, hermanos. Pastores impíos, pecadores, van a producir iglesias impías y pecadoras. Pastores que se esfuerzan por vivir a la imagen del Señor Jesucristo y guiar a la iglesia con su ejemplo, van a producir iglesias santas, hermanos. Iglesias que puedan cumplir con la misión, con el encargo de la verdad. También, hermanos, queremos ser una iglesia de sana doctrina, de conducta digna, porque hemos entendido la amenaza de la falsa doctrina. La hemos entendido, hermanos. Vamos al capítulo 4, versículo 1, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hermanos, la falsa doctrina destruye. En el capítulo 6 dice que estos hombres son llevados hacia su destrucción. Hermanos, el Espíritu nos advierte, nos está diciendo, esto ocurre, está ocurriendo. Así que la iglesia tiene que estar despierta, tiene que estar alerta. Esta es una advertencia, una alerta roja, máxima advertencia en contra de la herejía, en contra de la falsa doctrina. A veces parece, hermanos, que no nos damos cuenta, hermanos, no nos damos cuenta de cómo hombres que se autodenominan pastores, profetas, apóstoles, etcétera, están mancillando, están pisoteando la verdad. Parece que estamos dormidos, hermanos, pero el Espíritu nos advierte para que estemos alertas. También, hermanos, queremos ser una iglesia de sana doctrina, de conducta digna, porque hemos entendido que somos una familia, hermanos. Hemos entendido que somos una familia, y en una familia cada miembro tiene responsabilidades. Tendría que leer todo el capítulo 5 y todo el capítulo 6 para que repasáramos esto, hermanos, pero no lo voy a hacer. Solo le voy a recordar, hermanos. En el capítulo 5, comenzando en los 2 primeros versículos, vimos que cada uno de nosotros debe confrontar de la forma correcta, amorosamente, con respeto, con reverencia, con pureza. Si usted es un hombre y va a confrontar el pecado de una dama, con pureza. Pero todos tenemos la responsabilidad de confrontar nuestros pecados. No podemos dejar al hermano en pecado. También, hermanos, del versículo 3 en adelante, hablando de las viudas, vimos, hermanos, que tenemos la responsabilidad de sostener a las personas más necesitadas. Eso es parte de nuestra conducta digna, de nuestra conducta reverente, temerosa ante el Señor. ¿Cómo podemos decir, hermanos, que estamos viviendo de una forma agradable al Señor si estamos viendo a nuestra hermana, posiblemente una viuda, o a nuestro hermano morir de hambre, morir de frío? No podemos decir eso.
Del versículo 17 en adelante también vimos la responsabilidad de cuidar de un cuerpo pastoral bíblico, honrándoles, porque hay que honrarles, pero también exponiendo su pecado cuando haya que exponer su pecado y siendo cuidadosos a la hora de nombrarlos. Capítulo 6, primero versículo, vimos que los que son empleados, especialmente los que tienen jefes cristianos, deben servirles con excelencia. Al final del capítulo, versículo 17 al 19, vimos que los que son ricos, hermanos, deben ser generosos. Deben aprender a hacer el bien con lo que Dios les ha dado. Así que, hermanos, queremos ser una iglesia de sana doctrina, de buena conducta, porque hemos entendido que somos una familia, que tenemos una responsabilidad con el que está ahí a la par, el que está enfrente, el que está atrás. Nosotros, cuerpo pastoral, con ustedes, ustedes, miembros con nosotros, todos, hermanos. Somos los miembros los unos de los otros. Todos juntos somos la iglesia. Y por último, hermanos, queremos ser una iglesia de sana doctrina, de conducta digna, porque hemos entendido la motivación que Dios nos da. Hermanos, para cumplir con esta misión, con este encargo de la verdad, aunque nos cueste la vida, aunque por ella tengamos que morir, no nos hace falta motivación. Capítulo 6, versículo 2 en adelante, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Y en el último versículo de la carta dice: la gracia sea con vosotros, o la gracia sea con ustedes. En su Biblia dice: la gracia sea contigo, pero recuerden, cuando estudiamos les dije, es la gracia sea con vosotros. Hermanos, no nos hacen falta motivaciones. En eso que acabo de leer, hermanos, encontramos la motivación en que Dios nos llamó a la vida eterna, nos llamó de la muerte a vida. Él hizo el llamado. También, hermanos, la motivación de que hemos dado testimonio público de la fe por el bautismo. ¿Cómo podemos negar eso? Que hemos confesado. ¿Escucharon la confesión de los hermanos que se bautizaron hoy? Yo les decía, cuando estén a punto de renunciar a la fe, cuando estén a punto de decir, ¿para qué sirve venir a la iglesia, ser cristiano? Yo les dije, acuérdense cuando delante de todos dijeron: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por mis pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó, y que solo por medio de la fe en Él hay perdón de pecados, y que Él viene por la iglesia, y que Él vive y reina para siempre. Él es el Señor. Acuérdense de su confesión. También, hermanos, cuando estudiábamos ese pasaje, leíamos que otra motivación es la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Él da vida a todas las cosas. Su presencia es constante en nuestras vidas. Otra motivación es el ejemplo fiel de Jesucristo, que delante de Poncio Pilato no mintió para liberarse, sino que le dijo: he venido a proclamar la verdad. Y esa verdad le llevó a
la cruz. Pero eso nos motiva a nosotros también. Otra motivación, el glorioso retorno de Jesucristo. Ahí habla, hermanos, de esa manifestación, epifanía, ¿se acuerdan? Ese brillo esplendoroso y glorioso que se verá cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Y también, hermanos, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y ahí estuvimos hablando de todos esos atributos. Y solo quiero recordarles uno, donde dice bienaventurado. Bienaventurado. Les decía, hermanos, que nosotros podemos encontrar motivación en Dios porque a Dios no le hace falta nada. No necesita nada. Él es un Dios dichoso, Él es un Dios satisfecho, hermanos. Y porque Él está dichoso y porque Él está satisfecho, entonces nos puede dar satisfacción, nos puede dar gozo, nos puede dar plenitud, nos puede dar alegría a nosotros, hermanos. Si a Él le hiciera falta algo que le hiciera falta a Dios, no tendríamos esperanza nosotros. No tendríamos ninguna esperanza. Pero Él es el bienaventurado Dios. No le hace falta nada. Totalmente autosuficiente, independiente. Y por eso nosotros podemos estar satisfechos en Él. Y por último, la gracia de Dios. La gracia de Dios nos motiva, hermanos, que no nos hace falta el poder para cumplir con nuestra misión. La gracia de Dios está con nosotros. Hermanos, acabamos de repasar toda Primera Timoteo. Eso es lo que acabamos de hacer. Y quería repasarla hoy, hermanos, porque en este aniversario, todo este año anterior, hemos estado estudiando esa carta. Y yo creo, hermanos, que muchas veces nuestro problema es que estamos atentos y oímos. Y queremos sinceramente poner en práctica. Pero muchas veces el problema, hermanos, es que no repasamos. No meditamos en lo que ya hemos aprendido, en lo que ya hemos estudiado. Hermanos, nuevamente, hermanos, los encargados de defender, los encargados de administrar, los encargados de proclamar la verdad en el mundo, somos ustedes y nosotros, la iglesia, los miembros de la iglesia. No son los diarios, no son los programas de noticias, no son las universidades, no son los colegios, no son las escuelas, no son los políticos, no son los gobernantes, no son los académicos, no son los científicos. Todos ellos deberían decir la verdad, pero lo cierto es que a ellos no se les ha encomendado, no se les ha dado a ellos la verdad. El Espíritu no les ha guiado a ellos a la verdad, sino que lo ha hecho a la iglesia. A nosotros nos ha dado la verdad, nos ha guiado. Y Él, el Espíritu de verdad, mora en nosotros y con nosotros. Así que, hermanos, creemos y enseñamos que la iglesia tiene la verdad en sus manos. Amén.